Mi comparecencia aquí va en un sentido, es decir, hablar a los disidentes, ¿para qué? ¿Para qué? A mí me hubiera gustado que hubiera venido aquí más gente que no es disidente, porque a eso se va dirigida la comparecencia. La comparecencia va dirigida en el sentido de ir hacia la sociedad. Si se quiere hacer una manifestación donde se quiere que acuda la gente, se supone que los de tu equipo, por así decirlo, sabes que más o menos van a ir, se supone que los que quieres es que vengan los que no son de tu equipo. Entonces, va a ir dirigida a establecer o intentar, si alguien que no es disidente, que ha creído el relato oficial, que ha apostado por él, me da igual, es libre, ¿no? Apostar a que genere en sí, con lo que vamos a decir, una mínima duda razonable de que nos han estado restringiendo derechos y libertades durante todo el periodo pandémico. Podríamos decir, bueno, ya ha pasado el periodo pandémico, claro, pero es que la comparecencia es también por el Tratado de la OMS y el reglamento, que es continuación, es la traca final de este periodo pandémico de restricción de derechos y libertades. Solo con generar una mínima razonable sería positivo para que la gente se plantee, no, mira, estos, qué negacionistas, qué conspiracionistas, no, no, no. Oiga, usted piense, con lo que yo por lo menos voy a intentar exponer, usted piense, a ver si le genera dudas o no dudas lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir. Eso es lo único que piense y luego usted decide. El Tratado de la Pandemia, el reglamento, como conclusión final, podríamos decir que va a ser una herramienta que por una parte va a justificar las restricciones de derechos y libertades que ya hemos tenido durante el proceso de la pandemia y que le daba vitola a futuro a una organización como es la OMS, una organización que, bueno, con esta restricción de derechos y libertades va a justificar todo lo que vaya a ir haciendo con este tratado, lo que vaya haciendo a futuro. De tal manera que estamos dando poder, por así decirlo, a una organización donde, por una parte, al firmar ese tratado va a justificar todo lo que ha hecho durante el proceso pandémico y lo peor, que es peor de todo, puede justificar lo que se vaya a hacer a futuro. Y todo va en un sentido, porque podemos hablar de ciencia, podemos hablar de lo que sea. Esta pandemia de ciencia ha tenido bien poco, bien poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nos va a generar es dar poder a una organización que al final sus medidas sí o sí no va a ser, como se dice, para repartir caramelos, va a ser para volver a restringir derechos y libertades. En la reciente pandemia vemos que se tomaron medidas de esta índole, de restricción de derechos y libertades. Y estas medidas de esta índole fueron totalmente antidemocráticas. A mí en principio me gusta empezar diciendo que son medidas antidemocráticas, luego hablaremos de que puedes llegar con esto a una dictadura, pero son en principio antidemocráticas. Lo peor de todo es que son restricción de derechos y libertades de forma totalmente antidemocrática, basándose supuestamente en criterios científicos, los cuales han brillado por su ausencia. No han existido tales criterios científicos. Desde el punto de vista, yo no soy jurista ni nada, pero desde el punto de vista legal ya hubo una declaración de anticonstitucionalidad. Como aquí todos se cubren, bueno, pues viene muy tarde, después de 2 años, en vez de declararla, porque ¿qué les costaba a estos señores haberse reunido? Si no tienen más que hacer, está todo cerrado. Haberse reunido en un mes y haber dicho si era constitucional o no el confinamiento, el inicial, ¿no? Pero bueno, supuestamente, al declarar algo anticonstitucional, están declarando algo antidemocrático. Es un poco para que la gente piense, bueno, pues las medidas han servido. No, desde el punto de vista científico no han podido servir, porque como lo hemos visto ahora mismo con las mascarillas y con todo, no hay ningún bagaje ni ningunos criterios técnicos científicos sobre todas las medidas avaladas. Las medidas puestas de confinamiento, las medidas que pusieron de mascarillas, las medidas que pusieron de hacer test de PCR a tutti ple, las medidas que hicieron de restricción de movilidad, las medidas que hicieron de obligar a la vacunación,
Las medidas que hicieron ya rocambolesco, porque fue lo último y lo más esperpéntico, de crear un pasaporte COVID, un pasaporte totalmente de corte antidemocrático y con una vitola de lo que hacen los países, lo que hacían los países con el nazismo. Es decir, que realmente esas medidas, sin criterios científicos, lo que yo quiero plantear a la gente es: piense usted, primero, que no tiene bagajes científicos, que lo están reconociendo ellos mismos, porque ni las mascarillas ni el otro han tenido criterios científicos. Además, incluso en la vacuna, las mismas multinacionales ya empiezan a sacar algunas cositas, unos contra otros, otros contra los otros. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esto? Nos llevó, y es lo peor de todo, a un, vamos a decir, deterioro absoluto de la sociedad. Se crea una sociedad distópica y una fractura de la sociedad, de la cual tienen su responsabilidad gobierno y partidos políticos. Está en sus espaldas esta fracturación social que ellos hicieron avalando estas medidas. El Tratado de la Pandemia, el reglamento de la OMS, como he dicho, lo que pretende es continuar justificando las medidas antidemocráticas. Y estos partidos políticos y gobiernos que han sido colaboracionistas, están siendo colaboracionistas y están apostando por lo que va a ser con este tratado una dejación de soberanía. Y esa dejación de soberanía nos va a llevar, por lo menos en el área de la salud, dándole todas las armas a una organización como la OMS, nos va a llevar a un sistema de la dictadura de la salud. Igualmente, hay que decir que además de dejación de soberanía, lo peor de todo es que existe, y esto va sobre todo dirigido a algunos políticos y a algunos partidos políticos, existe dejación de soberanía desde el punto de vista de que vamos a pasar y a dejar nuestra soberanía de la salud desde lo público a lo privado. ¿Y por qué lo digo? Porque la OMS es un ente que todos sabemos que su financiación en su mayor parte es privada y en ellos tienen mucho que decir las multinacionales farmacéuticas. Con lo cual, hacemos no solo dejación de soberanía como tal, sino hacemos dejación de soberanía de sanidad pública a sanidad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la sociedad ante esto tiene que plantearse mínimas dudas razonables. No estoy hablando de si la vacuna hace esto, hace lo otro, sino meramente de derechos y libertades. Y a la gente habría que preguntarle: ¿te han restringido derechos y libertades? Sí. Bueno, ¿por el bien común? Sí. Es lo que te va a contestar. Si es ese bien común ¿está avalado con criterios científicos? Bueno, usted está viendo ya, la primera son las mascarillas, como no había criterios científicos. Y así seguiremos con los PCR y con todo lo demás. Por lo tanto, por lo expuesto, creo que esta manifestación está más que justificada, no solo a todas aquellas personas discrepantes con el relato oficial, sino que también estaría justificada para aquellas personas que ante la mínima duda razonable se planteen si el dar el sí a la firma de este tratado no va a suponer que se van a restringir sus derechos y libertades, como se han restringido en la pandemia y se restringirán si se firma a futuro. Muchas gracias.